Para mí es un honor y un gusto poder presentar al doctor Rafael Medina Dávalos, y algunos ya leyeron su currículum, pero van a ver cómo es un psiquiatra muy versátil, y ahorita les voy a decir por qué. Él es médico psiquiatra egresado del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y la Universidad de Guadalajara, coordinador actual de la Estrategia Estatal de Salud Mental Tiempo de Querernos, presidente de la Academia de Neurología y Psiquiatría en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. La que sigue. Profesor titular de Psiquiatría Clínica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, editor de la revista Salme, publicación para la educación continua en salud mental para la atención primaria del sector salud Jalisco, miembro de la International Society for Bipolar Disorders, México, y del Colegio de Psiquiatras de Jalisco, AC, secretario de publicaciones de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y por lo tanto socio de la misma. Y otro aspecto interesante del doctor Rafael Medina es que es autor de 9 libros de narrativa, entre los que destacan Arma Vacía y otros cuentos para impotentes, ediciones Arlequín, y Una poética del mal, publicado por el INVE Conaculta, y un libro muy reciente de salud mental y COVID de la APM Ediciones del 2021. Fue becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, es decir, es un psiquiatra que, aparte de ser muy reconocido por su trabajo como psiquiatra, también como en las artes y en las culturas, sobre todo en la literatura. Entonces, este es el currículum y damos paso a que el doctor nos ilustre con su conferencia. Pues muchísimas gracias, doctor, por su amable presentación. Voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman que adelante, todo esté en por orden? favor. Ya estamos viendo Perfecto, el monitor. Estamos listos. Adelante. Bueno, pues quiero reiterar mi agradecimiento por la oportunidad de estar, aunque sea de manera virtual, con ustedes. Y pues la charla que voy a compartir con ustedes, pues es parte de este entusiasmo que he tenido siempre por la cultura y particularmente por la literatura, en este caso en especial y muy focalizada en la literatura clásica. Pues el motivo o el pretexto para compartir este entusiasmo es hablar sobre 2 casos clínicos de 2 personajes muy significativos en la literatura griega, que es el caso de Ajax y de Hércules, o de Heracles, como lo nombraban los griegos, desde una perspectiva de la tragedia clásica, y la agenda que pienso desarrollar en los siguientes minutos está frente a ustedes. Voy a hablar muy brevemente sobre el contexto en el cual se va a desarrollar mi conversación, particularmente el recordar la importancia que tiene y que ha tenido toda la historia de la cultura occidental, los pueblos griegos, particularmente Atenas. Hablaremos un poco cómo la tragedia se convirtió pues en un medio cultural para interpretar la realidad en muchos sentidos, que sigue persistente con unas resonancias muy interesantes todavía en la vida actual. Hablaremos en términos también muy generales sobre los 3 grandes autores trágicos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, cómo la locura se convirtió en un aderezo, en un elemento muy significativo en la trama trágica clásica, particularmente de estos 2 personajes representativos de la locura en este contexto trágico, que es el de Ajax y el de Heracles. Hablaré un poco sobre esta, para mí, una de las mejores obras de Sófocles, que es el Ajax, y hablaremos un poco sobre el Hércules de Eurípides. Y pues bien, todo esto pues parte de un gran entusiasmo que siempre he tenido por la cultura, y creo que es indiscutible que una parte muy significativa de toda la cultura occidental pues deriva de esta serie de pueblos pequeños
que en siglos pasados pues se convirtieron en un faro y en un ente muy significativo en la construcción de la cultura de todo Occidente, incluso al grado de en un estado de decadencia significativo, pues este pueblo conquistado por el gran imperio romano, pues terminó por ser culturalmente el vencedor en muchos sentidos, al grado de que pues el pueblo romano hizo suya gran parte de la cultura griega y se constituyó en ese portento que denominamos pues cultura grecolatina. Creo que muchos de ustedes pues saben, están enterados que la civilización griega fue pues sin duda una de las más importantes que se han dado en la historia de la humanidad y que un sinfín de sus aportaciones pues tienen un elemento fundamental de lo que hoy llamamos cultura, de la que particularmente formamos parte. Hicieron aportaciones extraordinarias en todas las bellas artes, inventaron la filosofía, la historia como ciencia, impulsaron las matemáticas tomadas de pueblos anteriores, hicieron un arte de la política, la arquitectura, la literatura, la ciencia, el deporte, etcétera. Hay algunas referencias significativas que pueden dar un respaldo a lo que estoy refiriendo. En cuestiones importantes, los pitagóricos pues, fueron los primeros en sostener la forma esférica, por ejemplo, de la Tierra y postular que esta junto con el Sol pues no se encontraban definitivamente en el centro del universo. Una situación que pues fue pionera y no se vino a aceptar y constituir como una verdad hasta cientos de años después. En particular en la medicina, las escuelas precientíficas, como se denominan los historiadores de la medicina, pues hicieron una aparición y una implosión muy significativa en muchos de los pueblos griegos. Una de las escuelas que fue más significativa y más reconocida por todos nosotros pues fue la escuela jónica, la isla de Kos, la escuela hipocrática, que tuvo pues un mérito extraordinario en desarrollar lo que hoy llamamos medicina, prácticamente sacándola o arrancándola de sus fundamentos religiosos para constituirlo como un sistema racional basado particularmente, si ustedes han leído algunos textos hipocráticos, pues ven cómo se constituyeron la observación y la experiencia en el estudio de las enfermedades, pues como la metodología precientífica que vino a constituir mucho de lo que llamamos clínica. Y creo que una de las aportaciones más significativas y relevantes, pues fue que en el siglo VI y V antes de nuestra era, pues estas escuelas pues muy significativas, distribuidas en gran parte de los pueblos griegos, incluso en la Magna Grecia, lo que hoy es Italia, pues se determinó de una manera muy contundente, pues que las enfermedades formaban parte de fenómenos biológicos, fenómenos naturales y no necesariamente pues atribuido a los dioses. Y creo que pues esta diapositiva dice mucho, sobre todo en momentos como los que vivimos en la actualidad, pues en términos políticos, uno de los legados más trascendentes que aportó la Grecia antigua, pues fue el concepto de la democracia. Crearon el concepto de ciudadano, un ente con responsabilidad y obligación de participar en la política de la polis, y pues es un referente muy significativo que hoy por muchas circunstancias que todos conocemos, pues retoma un papel bastante significativo, el papel de la vieja asamblea, por ejemplo, ateniense. Y gran parte de nuestro idioma está impregnado y tiene raíces no solamente latinas, sino también griegas, una cosa que lamentamos mucho, pues de que en muchas escuelas preparatorias ya no se brinda la clase de etimologías grecolatinas. Yo tuve la fortuna todavía en primer semestre de la preparatoria tener esta materia fascinante con un extraordinario maestro y que nos hablaba de que nuestro idioma pues está constituido de fuentes que tienen un valor indiscutible y que muchas veces hablamos en griego, que hay una sinfín de palabras que tienen un origen helénico y particularmente en términos técnicos, los que empleamos en el área de la medicina,
pues hay una enorme cantidad del cuerpo de palabras que tienen pues un origen etimológico griego. Palabras como ética, homeostasis, geometría, genética, dogma, historia, poesía, psicosis, ganglio, esqueleto, terapia, antígeno, pues es hablar un poco como hablaban estos pueblos helénicos que llegaron por circunstancias que difícilmente podemos explicar a tener momentos de un cima inexplicable, un apogeo de cultura y ciencia impresionante. Muchos hablan de que el Renacimiento, particularmente en el norte de Italia, en Florencia, pues se dio la conjunción de los más grandes personajes que ha dado el arte y la ciencia. Yo creo que difícilmente se puede superar lo que ocurrió en Atenas en la época clásica, una de las polis más significativas, importantes de los pueblos helénicos. Algunos restringen en la historia que realmente la época clásica de Atenas se restringe al 460 y al 430 antes de Jesucristo, pero la realidad que creo que es una época que se extiende gran parte del siglo V antes de nuestra era, y es impresionante la enorme cantidad de personajes extraordinarios y fundamentales que se cruzaban en las calles de Atenas en esa época. Aquí hay un listado de muchos de esos personajes importantes que llegaron a nacer, vivir o que nacieron en otros pueblos y coincidieron en Atenas a lo largo de este siglo y la primera mitad del siglo IV antes de nuestra era. Personajes significativos en la política como Pericles, el creador de la filosofía tal como la conocemos hoy en día, que se separa de los sofistas, Sócrates, escritores como Esquilos, del cual voy a hablar un poco más adelante, el gran escultor Fidias, Sófocles, Platón, Herodoto, Aristófanes, Tucídides, Aristóteles, Genofonte, Eurípides, Praxíteles, Alcibiades, Protágoras, Gorgias, Píndaro, Temístocles, y una gran cantidad de personajes que definen y dieron pues una forma al mundo que compartimos cada uno de nosotros. La época más significativa de este gran siglo de oro, de la época clásica, sin duda pues es la época del arcontado de Pericles, uno de los dirigentes más importantes que ha dado la humanidad, con claroscuros bastante significativos, con procesos activos en el 431, en el 430, de probable corrupción en las obras de construcción de la ciudad, incluso relacionado con este caso de corrupción con Fidias, lo cual pues no menoscaba que fue un personaje extraordinario en momentos críticos que llevó al pueblo ateniense pues a un cima impresionante en las artes y en las ciencias. Nunca hubo una época mejor para Atenas como la época de Pericles, la cual pues terminó, como recordarán ustedes, de manera prematura, precisamente por una de las pestes que mejor han sido documentadas, que es la llamada peste de Atenas del 429, a un año de que habían empezado las famosas guerras del Peloponeso entre el pueblo ateniense y el pueblo espartiano para definir quién lideraba los pueblos atenienses. Pues la guerra terminó por definirse con el pueblo espartano, y eso se debió en parte significativa a una terrible peste que asoló a la ciudad de Atenas y que mató una cantidad muy significativa de ciudadanos, incluido el mismo Pericles, lo cual pues estribó en un desastre para el pueblo ateniense. En esos momentos, en esa época de esplendor de Atenas, vino a constituirse un género artístico literario muy significativo. Empezó con la época tiránica de Pisístrato en el siglo VI antes de nuestra era. Los famosos coros en las fiestas anuales que se dedicaban a Baco, donde había esa especie de coros que cantaban y bailaban y contaban algunas historias, y en algún momento del siglo VI antes de nuestra era se decidió que uno de los elementos del coro
pudiera establecer diálogos dirigidos al público que asistía a estos anfiteatros y se empezaran de manera gradual a escribir pues historias cada vez más complejas, particularmente a partir de la época de Esquilo, cuando dos elementos del coro tienen diálogos individuales, empieza pues un proceso de complejización de estas obras y como ustedes pueden ver en estos dibujos simpáticos, pues los elementos del coro solían utilizar esta especie de cornamentas que formaban parte del vestuario festivo pues al dios del vino, y de ahí que este tipo de cantos y que se empezaron a constituir en historias sería el nombre de tragedia, de trasgos o cornamenta, que eran los elementos pues que tenían estos elementos que contaban estas historias extraordinarias en esas épocas, que por fortuna pues nos quedan algunos ejemplos de estos enormes anfiteatros con una acústica extraordinaria, donde se hacían representaciones de este tipo de obras, las famosas comedias y las tragedias que se presentaban ante un público entusiasmado, que se volcaba a asistir, pues sin duda alguna, una de las circunstancias y eventos culturales pues, más importantes que podían tener en esa época. Lamentablemente, pues no había plataformas como Netflix ni HBO, y pues el pueblo no tenía otra alternativa más que ir a este tipo de edificaciones y adentrarse, entusiasmarse con las historias que cantaban, bailaban y recitaban los intérpretes de las grandes tragedias. Hubo una cantidad de autores, pero definitivamente los tres más grandes, de los cuales afortunadamente nos quedan restos de sus obras, y muy pocas, lamentablemente, digo, el caso de Sófocles, o por ejemplo Esquilo, pues de más de 100 obras que escribieron y presentaron en estas famosas fiestas báquicas, pues la realidad es de que nos quedan muy pocas. De Esquilo son 7 tragedias que sobrevivieron, de Sófocles también. De Eurípides es el que tenemos pues casi 20 tragedias sobrevivientes de las casi 80 que se dice que escribieron y que llegaron a existir en la biblioteca de Alejandría. El máximo esplendor que tuvo la tragedia como género literario fue el siglo V antes de nuestra era, el momento del esplendor de Atenas, y estos fueron los 3 autores que pues prácticamente representan 3 generaciones, aunque no hay una diferencia tan significativa entre la edad de los autores, mucho menos entre Sófocles y Eurípides. Esquilo sí es uno de los autores más antiguos, un extraordinario autor que todavía sorprende la gran vigencia de las historias. A mí particularmente la de los persas me parece una obra maravillosa, o la de Prometeo. Esquilo fue realmente, como todo poblador ateniense, pues también uno de los combatientes que estuvieron luchando contra los persas en las famosas guerras médicas, y por lo tanto pues fue alguien que no leyó ni tuvo referencias sobre muchos de los que escribió. Realmente él fue alguien que participó como soldado en esas guerras que terminaron por definir la trascendencia, la sobrevivencia y posteriormente la supremacía de los pueblos helénicos. Esquilo fue un autor fundamental, que fue el que definió la estructura de gran parte de estas obras literarias. Le siguió Sófocles y casi inmediatamente Eurípides, los 3 autores muy exitosos, ganadores de gran parte de los certámenes, porque eran presentaciones que entraban a concurso, y el mejor premio que podían obtener es el tener el primer lugar y haber sido un triunfador en estas famosas fiestas, donde el máximo evento era la representación de estas obras teatrales. El más polémico, que se le consideró un tanto adelantado de su época, pues fue Eurípides, el cual se hacían mofa y burlas muchos autores contemporáneos, pues uno de ellos Aristófanes, que se burla abiertamente de los autores. Su obra Las ranas pues habla de las competencias que siguen entre los 3 autores todavía en el infierno,
por ver quién es el mejor, y tiene particularmente burla hacia Eurípides, el cual era poco entendido, le parecían exageradas las representaciones, particularmente de las mujeres, en las cuales llegó a hacer obras magistrales sobre los procesos de pensamiento de personajes cada vez más, podremos decir, modernos y sofisticados. Pero cualquiera de los tres autores son clásicos por antonomasia, tienen una vigencia extraordinaria y creo que vale la pena, y si algo puede tener sentido de que yo me reúna esta noche con ustedes, pues es la invitación a recordar un poco de estas lecturas que a veces se tienen y no se vuelven a revisitar. El pretexto en el contexto de la psiquiatría, que es donde me desenvuelvo, pues es el reflexionar sobre el papel que ha tenido la locura en estas obras clásicas que fueron tan significativas, que eran la máxima manifestación de la interpretación del temple emocional de un pueblo en su época, y cómo pues la locura era inevitable que llegara a formar parte pues de un elemento indiscutible, ineludible de la tragedia de la vida humana y de la existencia. Esta imagen que ustedes están viendo ahí es una de las pocas representaciones que podemos rescatar de Lisa, que es la representación de la locura demencial, de la locura frenética. Era un ente que era enviado por los dioses para atacar a ciertos seres humanos, como es el caso de uno de los personajes que quiero platicar con ustedes. Cuando hablamos de locura en el contexto de la tragedia clásica, pues sin duda, para muchos verdaderamente conocedores, pues van a enumerar una enorme cantidad de personajes. Creo que tomando en cuenta los tres grandes autores que estoy haciendo mención, si agregáramos a Esquilo, tendríamos que hablar de Orestes, de su famosa Orestiada, que es un personaje que cumple cabalmente con los viejos criterios de la melancolía y una locura muy compleja, pues por nada más el hecho de matar a su madre y al asesino de su padre. Es castigado de manera eterna con el castigo de las erinias, de las furias que lo están persiguiendo, una especie de personificación de la culpa que atormenta y enloquece a los humanos que cometen pecados de sangre. Por cuestión de tiempo, solamente voy a hablar de dos personajes que nos da la oportunidad de una manera más sintética de hablar, que es el caso de el Áyax de Sófocles y la interpretación que hace Eurípides de Hércules o el Heracles, que creo que representan de una manera muy clara y muy atractiva pues la representación de las alteraciones mentales importantes y casos de locura. El caso de Áyax, seguramente pues muchos de ustedes lo recordarán de su lectura del canto épico más extraordinario que ha escrito el ser humano, que es el de la Ilíada, adjudicado a Homero, y esta guerra tremenda, espantosa, que se da entre dos grandes pueblos de la antigüedad, los griegos, representados por la cultura micénica de esa época, y los pueblos frigios de Asia, que están interpretados por los troyanos. Pues en esa época heroica, donde prácticamente no existían hombres, sino solamente semidioses y héroes, pues aparte de Ulises, o también llamado Odiseo, y de Aquiles y de Héctor, que son las figuras más aludidas o más representativas, había personajes también muy importantes, porque el poema está poblado de una inmensa cantidad de personajes muy significativos, y uno de los que es particularmente relevantes es el de este guerrero, Áyax. En algunas traducciones ustedes lo habrán leído como Ayante. Hay dos personajes con el mismo nombre, Ayante o Áyax, el Oileo, que es un personaje menor, también significativo dentro de los guerreros griegos, pero Áyax, el mayor o el grande, es el que hace precisamente alusión a la tragedia de la cual yo les hablo, escrita por Sófocles. Para mí, el más grande de los tres trágicos, es una opinión subjetiva y personal, ya ustedes me dirán quién es el de los tres, el que les gusta más. Pues Sófocles escribió esta obra sobre este guerrero
que tiene un papel significativo en el poema de la Ilíada, que recordarán solo retrata pues un pequeño fragmento de esta guerra extraordinaria que duró más de 10 años. Solamente nos narra Homero el incidente desde el conflicto que tiene Agamenón con Aquiles hasta que termina por Aquiles vengarse de la muerte de su compañero Patroclo y mata a Héctor, se rescata el cuerpo y se realizan los eventos funerarios. Un pequeño fragmento, una guerra enorme que estaba escrita por una enorme cantidad de escritores a lo largo de la historia griega, y precisamente la aportación que hace Sófocles es contarnos un poco sobre una serie de acontecimientos que ocurrieron posterior a lo que nos cuenta Homero en la Ilíada. El papel tan significativo que tuvo Áyax como uno de los guerreros más poderosos que estaban después, sin duda alguna, de Aquiles, Diomedes, y Áyax era el más poderoso y significativo. La tragedia espantosa que ocurre, como en todo ese tipo de historias, pues se debe a que después de que muere Aquiles, hay una disputa significativa entre Odiseo o Ulises y con Áyax por quién es el merecedor de tener el enorme honor de tener las armas, la armadura del gran Aquiles. Es una disputa que enfrenta a dos de los guerreros más poderosos. Se decide en consejo, cada quien, como lo hacían los antiguos griegos en una asamblea política, así como la Sociedad Potosina, muy bien organizados, presentan cada quien sus argumentos para definir quién es el verdadero merecedor de las armas. La cuestión es de que Áyax es un guerrero extraordinario, pero no tiene los dones lingüísticos, ni mucho menos la astucia del protegido de Atenea o Minerva, Ulises, el cual, pues, de una manera pues, relativamente fácil, convence a la asamblea con argumentos más convincentes, pero yo diría mañosos, de que él es el merecedor de las armas, lo cual pues prácticamente le genera un impacto emocional muy significativo al perdedor, en este caso Ayante o Áyax, el cual llega al grado de enloquecer y termina quitándose la vida. Esta interpretación de la locura y la muerte de Áyax, no tenemos una fecha que podamos identificar claramente cuándo fue escrita. Se calcula que se escribe entre el año 450 y 430 antes de nuestra era. Se ignora en qué fecha participó y el éxito o no que tuvo esta obra. Es una de las obras más jóvenes de Sófocles y pues prácticamente es una descripción extraordinaria de este acontecimiento en el ciclo troyano. Aquí vemos algunas de las interpretaciones plásticas de esta circunstancia que después fue retratada literariamente por el Sófocles en las famosas figuras que se pintaban en la cerámica tan famosa de los pueblos griegos. Son las imágenes, las figuras negras, como se denominan, y por ejemplo, a su izquierda se puede ver una interpretación del gran guerrero Áyax cargando el cadáver de Aquiles después de que muere por un disparo de flecha en el talón, que era el único punto que tenía vulnerable y que era el único punto donde podía haber sido vencido, como ocurrió. Una situación muy complicada, que en el fragor de la batalla Áyax recupere el cadáver de Ulises y pueda recuperarlo y no permitir pues el castigo innecesario o el que se ensañen los guerreros troyanos con el cadáver de Aquiles, lo cual era una de las máximos miedos que tenían los antiguos guerreros, de que no fueran honrados, que no fueran, se llevaran a cabo los ritos funerarios y que se incinerara el cadáver. Lo peor que podía ocurrir es de que se brindara el cuerpo a los perros o a las aves de carroña, y era una cuestión muy significativa.
pese a una situación heroica y que parecía tener muchos más argumentos para quedarse con las armas del máximo guerrero griego, como mencioné, pues termina por perder en la disputa ante Ulises y se da una situación que describe de manera extraordinaria Sófocles, como la misma diosa Atenea, cuando empieza a ver en muy mal estado, en una melancolía extraordinaria, este guerrero que empieza a plantearse incluso la idea de vengarse y asesinar a los reyes micénicos. Atenea lo que decide es provocarle la locura. Los dioses, como la fuente de enfermedades, todavía era rescatada de manera poética y era interpretada en estas obras, y es Atenea la que induce a la locura al guerrero y hace que dentro de su locura alucinatoria confunda a las tropas de élite y a los reyes de los aqueos con las ovejas y con el ganado que tenían para el sustento de los guerreros. Termina generando una masacre entre los animales y no se da cuenta que en realidad en su delirio está asesinando a bestias y no realmente está ejecutando una venganza con los líderes del ejército griego, hasta que después pasa la locura y se da cuenta lo que hace, es sometido, es amarrado, es vejado. Es muy probable que vaya a proceder un juicio en su contra y lo que él decide es utilizar la espada, la cual pone en el piso y se lanza hacia ella como lo solían hacer los suicidios de honor, los guerreros griegos. Y en la imagen de la derecha pueden ver pues esta imagen de la tragedia donde está el cadáver de Áyax, o esta otra bella imagen de figuras negras de también piezas de cerámica griegas, pues como Áyax decide junto a la representación de las armas de Aquiles, las cuales pierde, pues decide quitarse la vida, utiliza la espada, la cual prepara para que pueda ser utilizada para su muerte. Aquí está una imagen de una fastuosa representación de esta obra que se viene representando desde hace más de 2400 años, que todavía se pueden presentar en esos viejos anfiteatros y me supongo que va a ser una experiencia extraordinaria pues ver este tipo de representaciones teatrales. Esta imagen corresponde a una interpretación de la obra precisamente de este Áyax de Sófocles. El otro autor, Eurípides, decide dentro de sus obras, de las que sobreviven, de las 19, pues una de las figuras más significativas dentro de la mitología griega, que es Hércules o Heracles. Son las figuras míticas más trágicas que existen, es la representación más consistente de la melancolía y de la famosa, del famoso enfermedad de los dioses, de la famosa enfermedad de Hércules, que era la epilepsia. Es extraordinaria la historia de cada uno de los personajes míticos, una complejidad extraordinaria que habla de la complejidad del ser humano a final de cuentas, la manera en que interpretan los antiguos elaboradores de mitos, pues estos personajes extraordinarios. Ustedes recordarán que Hércules pues es un héroe, es hijo del dios de dioses, del padre de los dioses, Zeus, con una humana de nombre Alcmena, una situación que era extraordinariamente común. El padre de los dioses sabían que era muy ojo alegre, le encantaba enamorarse de una cantidad infinita de diosas y de mujeres humanas, como el caso de Alcmena, la madre de Hércules. Hércules recibió su nombre original es el de Alceo o el de Álcides, en honor de su abuelo Alceo. Se le denomina Heracles o Hércules por los romanos, gracias a Apolo, que a través del oráculo de Delfos le aconseja el que adopte un otro nombre, que es el de Heracles, que es servidor de Hera, la esposa de Zeus, que fue lamentablemente pues la figura de contrapunto en la historia trágica de Heracles.
la autora significativa de gran parte de las desventuras de este personaje, pues fue la esposa de su padre, la cual sufría muchísimo de celos constantes por las reiteradas infidelidades del Dios Padre, y generaba un odio inmenso con las demás personas. Y una de las víctimas de ese odio más importante pues fue Hércules, simplemente por el hecho de haber sido pues hijo de la fulana con la que se metió su marido, que termina pues prácticamente asesinada por ella, y sobrevive su hijo Heracles, el cual pues lo reconocemos como el famosísimo Hércules, reconocido por sus 12 trabajos célebres, su gran participación en la lucha entre los dioses y los gigantes, la gigantomaquia, la fuerza, el poder, la astucia y el valor de Heracles fue definitivo para el triunfo de los dioses, para el reinado de Zeus, y también pues llega a formar parte de la famosísima misión de los argonautas, altamente recomendable la lectura de la versión de Apolonio, el de Rodas, el que fue bibliotecario en Alejandría. Es la versión de la misión de los argonautas de Jasón y los argonautas más famosa. Hay una de Valerio Flaco, que también no es desdeñable, pero la de Apolonio es extraordinaria. Yo les platico a los muchachos a veces cuando hablo un poquito de literatura griega, que es como los Avengers, pero versión griega hace 2500 años. Explica muchas cosas como la historia de la navegación, esa famosa travesía que hacen todos los héroes, incluido Linceo, Orfeo, Heracles, Hilos. Pues es una suma de superhéroes que van por una misión encomendada a Jasón, que es recuperar el vellocino de oro que está en uno de los pueblos que se consideraban pues más lejanos en esa época, alrededor de Armenia y los pueblos circundantes al Mar Negro. Pues bueno, Heracles es una de las figuras que participa en esa travesía. El mito de Anfitrión es curioso. Muchas veces utilizamos esa denominación de que le decimos a un amigo, sobre todo cuando nos trata muy bien, que es un buen anfitrión, pero yo siempre les recuerdo que a veces las palabras esconden historias interesantes y hay que ser cautelosos. La historia de Anfitrión pues está muy relacionada con la historia de Hércules. Zeus, como les comenté, el padre de los dioses, se enamora de la belleza extraordinaria de una mujer llamada Alcmena, y se las averigua. Saben que tenía una inventiva extraordinaria para lograr su propósito y obtener los favores amorosos de la mujer de la que se enamoraba. En el caso de Alcmena, sabe que Anfitrión tiene que salir de la población, tiene que tomar la mar, y lo que hace es aprovechar la ausencia de su marido, y antes de que estuviera pronosticado el regreso del esposo, Zeus adquiere la forma de Anfitrión para seducirla y amarla, y es tanto el fervor amoroso que tiene Zeus ante esta mujer, que hace algo extraordinario, que es una de las pruebas de amor que se tiene con el poder como nadie lo ha referido. Goza tanto de la experiencia amorosa con Alcmena, que le pide al sol que se detenga durante 3 noches para seguir disfrutando de la mujer de Anfitrión. Cuando se va Zeus en la forma de Anfitrión, regresa el verdadero marido de la mujer, la cual pues la empieza a notar extraña, muy satisfecha ya de situaciones amorosos, empieza a sospechar y pues deduce que ha sido engañado, y pues cuando ya está a punto de asesinarla, aparece de manera milagrosa Zeus, el cual pues le dice que no tiene por qué hacerlo, que el culpable, la persona con la cual pues se acostó, es el mismo padre de los dioses, y para sorpresa de todo mundo, pues Anfitrión responde con mucha alegría y entusiasmo, invitándolo pues, a hacerlo cuando sea de su agrado y que no hay ningún problema. De ahí el término de que alguien sea buen anfitrión, lo cual pues yo creo que hay que replantearlo cuando lo utilicemos. Aquí está un listado de los 12 trabajos de Hércules: el enfrentamiento con el león de Nemea, el matar a la inquietante hidra de Lerna, la cual al tratar de destruir o cercenar
cualquiera de sus cabezas tenía la posibilidad de reproducir dos más, cómo capturó a la temible cierva de Cerinea, al jabalí de Erimanto, el lograr limpiar los establos de Augías, cómo mató a los pájaros carnívoros de Estínfalo, cómo dominó al toro de Creta, a las yeguas comedoras de hombres de Diomedes, cómo llegó a vencer a la reina de las Amazonas, Hipólita, y despojarla de su cinturón, el robar el ganado de Gerión en lo que hoy es España, robar las manzanas del jardín de las Hespérides, y Euristeo, el rey que le planteó todos estos retos, cuando vio que salía vencedor a tareas que parecían extraordinarias, le pide algo que parecía inconcebible, que era imposible de obtener, que era de bajar a los mismos infiernos, a la tierra de los muertos, y capturar al perro cerbero, al llamado cancerbero, al de las tres cabezas, la temible bestia que vigila las puertas de los muertos, y capturarlo y llevarlo ante el rey. Las 12 tareas las ejecutó de manera disciplinada Hércules en su momento, y mucho del ciclo tebano al cual corresponde la historia de Hércules se representó en una inmensa cantidad de obras literarias. La de Eurípides es una de las más importantes y yo creo que las mejor logradas. Se representó entre el 423 y el 420 en Atenas. Así hay fechas más precisas de cuándo fue presentada este drama. Aquí Eurípides trastoca la historia mitológica tradicional de Heracles. Ahorita explico un orden muy significativo que modificó de manera importante y le dan una entonación trágica y yo creo que más intensa. En el caso de la obra de Eurípides está Mégara, que era la esposa en ese momento de Hércules, y sus tres pequeños hijos a punto de morir por el tirano de Tebas. Ya daban por muerto a Heracles, ya tenía mucho tiempo en la casa de los muertos y se creía que pues ya no iba a regresar. Lico, que es el tirano que se apodera del poder en Tebas, decide acabar con la estirpe de Hércules para que no hubiera posteriores venganzas. Esas famosas venganzas de sangre que estaban hace muchos años, pues tienen raíces ancestrales. Para que no crecieran los hijos de Hércules y después le arrebataran el poder a Lico, pues los condena a muerte a la esposa y a los hijos, y en eso empieza el drama que escribe Eurípides. Cuando están a punto de ser quemados vivos, los hijos y la esposa, regresa el héroe a tiempo para salvarlos, se venga del tirano, lo asesina, lo despacha rápidamente ahí en unos cuantos versos, pero ante una situación que parecía que ya iba a ser el fin de las dificultades y las tareas difíciles para Hércules, la famosa Hera, la celosa Hera, decide vengarse de él cuando lo ve más feliz, y cuando está regresando ya con los hijos aparentemente a salvo, envía la locura a través de Lisa, la representación de la demencia frenética, y lo que hace Hera es enloquecer a Hércules, que tiene un ataque de una epilepsia parcial, que es magistralmente descrita en los versos de Eurípides, y Hércules en ese arranque de locura asesina brutalmente a los tres hijos y a la esposa, y a partir de ahí sufre una melancolía extraordinaria que hace que esté a punto de quitarse la vida, si no es que entra al quite Teseo y lo convence de no quitarse la vida y expiar sus culpas en Atenas. Esta representación que están viendo ustedes es una de las más logradas y más significativas de la época. Es una hermosísima también cerámica de figuras rojas que está en el lado izquierdo, pues representado de una manera mucho más clara el momento del enloquecimiento de Hércules, y tiene un pequeño bebé en los brazos, el cual termina por asesinar, y su mujer pues también en una situación complicada. Hay una versión de Hércules llamada Hércules Furioso, escrito por Séneca, el cual tiene matices
interesantes, pero no tan bien lograda como la que logra el griego Eurípides. Incluso las descripciones del asesinato de los hijos en Séneca son muy brutales, y de repente utiliza el personaje de Heracles como una figura del estoicismo que le da un valor filosófico interesante, pero no tan plástico y tan humano como lo logra Eurípides. Un arranque de locura, asesino, frenético, donde toma su arco y asesina con flechas al hijo mayor, y después con su maza destroza la cabeza de su hijo mediano, y con flechas asesina a su esposa y al hijo más pequeño. Ahí está una figura que trata de oponerse. Es Anfitrión, que en la obra de teatro es el que pone a Eurípides a tratar de contener a un Hércules perdido de sí. ¿En qué trastoca la historia de Eurípides de la que la mitología tradicionalmente utilizaba? Pues en gran parte de las sagas mitológicas de Hércules, precisamente los 12 trabajos se realizan para expiar las culpas de haber asesinado a la familia. Aquí no, Eurípides lo plantea de una manera diferente. Es el héroe que regresa ya después de las fatigosas batallas de los 12 trabajos, donde ya se plantea un escenario de tranquilidad, donde Eurípides dice, no, aquí es cuando el paciente, cuando el personaje de Heracles enloquece y le quita la vida a toda su familia, lo cual le da un matiz melancólico muy significativo. A veces no se retrata en su justa dimensión los matices psicológicos de un personaje como Hércules, demasiado humano, demasiado afectado por la melancolía, por una culpa consistente, en situaciones también de una vida poliamorosa muy significativa. Incluso pues una de las grandes tragedias de Hércules pues es el haber perdido a su compañero amoroso, Hilas o Hilo, como lo traducen algunos, dependiendo del autor que hagan referencia, pues que también generó un proceso de melancolía muy intensa en este personaje. ¿Qué podemos deducir de una manera así atropellada? Que las causas de la locura en la Grecia clásica pues era un elemento muy significativo en una parte muy relevante de obras que sobrevivieron. En el caso de Áyax, la locura es inducida por la diosa Atenea para salvar a los reyes Agamenón y Menelao, sus protegidos. En el caso de Heracles, de la misma manera, la locura se transmite por un deseo de la reina de los dioses, Hera, a través de Lisa, que es una diosa alegórica de la locura frenética, la cual pues sigue siendo parte del proceso de venganza por la infidelidad de su esposo, que es muy consistente a lo largo de la vida trágica de Heracles, que termina finalmente después de su suicidio, que es otra historia, también ya con otra familia, cuando termina de una manera horrible, Heracles, envenenado por una vestimenta con sangre de un centauro, y decide arrojarse al volcán Etna, y después es aceptado por los dioses. Uno pudiera pensar que lo anterior valida de una manera muy clara el concepto de locura o de manía, como se refiere en los textos antiguos de los griegos, mediante una conceptualización místico-religiosa antigua para la época en la cual se representa, porque ya para la época en que gran parte de estas obras se representaban en Atenas y en otros pueblos, pues ya estaban en una situación de mucho mayor sofisticación en la cuestión de conocimiento. Ya Aristóteles, el gran filósofo, alumno de Platón, ya hablaba que la respuesta a la melancolía pues se explicaba a través de la biología, y recordarán que pues gran parte de los textos hipocráticos ya hacían un planteamiento estrictamente biológico. De hecho, uno de los famosos tratados sobre la enfermedad de los dioses de la escuela de Hipócrates hace una referencia extraordinaria. Tengo aquí los libros, ya no tengo tiempo de leer los dos fragmentos, donde pues hay una referencia muy clara de que eso que se da por llamar la enfermedad de los dioses
pues es una enfermedad como cualquier otra y es una enfermedad del cerebro, y que en el cerebro está la explicación de gran parte de la vida sensorial, motora, y es el órgano con el cual enloquecemos. Eso explicado pues ya en un texto del siglo V. Entonces, ya en la época de Aristóteles, en el siglo IV, pues ya se planteaban situaciones mucho más sofisticadas, y recordarán el famoso problema 30, donde Aristóteles pues, se pregunta por qué razón todos aquellos personajes de excepción en la filosofía o en la ciencia o en las artes son melancólicos. Y él mismo contesta diciendo que muchos de ellos están coincidentemente atrapados por enfermedades, como llamaban las enfermedades mentales en la época, por la bilis negras, como lo explican incluso personajes de tema heroico, y eso lo dice el mismo Aristóteles, como por ejemplo pues, la personalidad de Heracles, que es altamente melancólica. Este héroe, sigo citando a Aristóteles, habla de esa naturaleza, puesto que los antiguos denominaban los males de los epilépticos a partir de él, precisamente de Heracles, como una enfermedad sagrada. El acceso de locura dirigido contra sus hijos, como la aparición de úlceras justo antes de su desaparición en el Etna, demuestran puesto que es algo que le sucede a las personas que sufren melancolía por bilis negra, y también está referido en muchos de los textos griegos, como el Lisandro el Laconio, al que se manifestaron estas ulceraciones antes de su muerte, y por no hablar de lo que ya referimos a Ajax y a otro personaje también melancólico, mítico, importante, que es Belerofonte, el que pues prácticamente su manera de enloquecer es a través de una dromomanía prácticamente eterna, donde se decide a caminar solo el resto de su existencia, y mientras Ajax pues termina un acceso de locura quitándose la vida. Entonces, ya manera de conclusiones, pues la civilización griega creo que es vital para entender nuestra cultura, nuestro lenguaje, muchos de nuestros conceptos, mucho de nuestro arte, mucha de nuestra ciencia. En cuestión de teatro, en especial la tragedia, fue un poderosísimo producto cultural que nos sigue permitiendo entender la naturaleza del ser humano, no de aquel, sino con el que nosotros compartimos la existencia, y todavía tiene una resonancia extraordinaria. Por eso son obras clásicas, y a través de personajes tan trágicos como Ajax y Heracles, pues se representa la visión religiosa, pero también representaciones biológicas de la psicosis en la antigua civilización griega. Y pues finalmente una recomendación, pues que siempre hay que ser muy cautelosos cuando nos digan que somos buenos anfitriones, pues no vaya a ser que nos hagan valer pues el origen del mito de anfitrión. Pues muchísimas gracias, digo, espero que haya generado algo de entusiasmo la presentación, sobre todo pues para otra vez darse una vuelta a la biblioteca y rescatar seguramente esas obras que las tienen ahí, y leerlas y establecer un diálogo con los seres humanos que son hoy, ahora, y les aseguro que será un libro completamente diferente.